decíamos, nosotros vamos a chequear que el tipo de abertura que tenga la protección sea el adecuado para evitar que pueda pasar un dedo, 2 dedos, 4 dedos, una mano, el brazo o el pie en cualquiera de sus formas. ¿Por qué? Porque nosotros no solamente tenemos riesgos para las manos, sino que en algunos casos donde hay mecanismos rotantes, el riesgo es poder alcanzar esos mecanismos por el pie. Lo podemos hacer voluntariamente porque queremos destrabar algo de un golpe o de una patada, o acercarnos al lugar sin verificar que eso está funcionando y nos pueda atrapar los pies. Entonces, también la distancia de seguridad entre la abertura y el riesgo tiene que ser lo suficientemente grande como para impedir que yo pueda llegar a un punto de contacto, a un punto de apriete, a un lugar donde el riesgo pueda atraparme. La abertura, en este caso denominada A, de una protección, es el tamaño que me va a determinar cuán segura es la protección, ya que esa abertura tiene que ser, está relacionada entre la parte del cuerpo que yo puedo introducir en ese lugar, la distancia al riesgo y el tipo de malla metálica. Aquí tenemos una que es de barras, aquí tenemos una que es de alambre artístico y aquí tenemos una de chapa perforada. Son distintos tipos de protecciones o de metales o elementos o materiales constructivos para guarda. En el caso de la malla de alambre, la que normalmente se usa es la de 1 pulgada, o puede ser más pequeña. El metal desplegado es muy bueno para hacer protecciones porque en general es pequeño. La chapa perforada se puede utilizar, y hasta en algunos casos, que no es muy frecuente, se pueden usar o hacer protecciones de madera para determinadas máquinas de carpintería, se pueden llegar a utilizar. Sin embargo, la premisa es la misma: nosotros tenemos que cumplir con que las aberturas no permitan el paso más allá del riesgo. En general, todos estos elementos están tabulados y están ya preparados como para que uno tenga, no pueda hacer experimentos, sino que nosotros tenemos tablas que me dicen cuál es la distancia de un punto de peligro desde el suelo, y cuál es la altura del borde de la barrera que tengo que tener para separarlo de la distancia del elemento que puede ser peligroso. Es decir, hay una distancia de seguridad, hay un alcance y hay una barrera que sería el máximo de el alcance que yo pueda tener con la mano. Fíjense que acá estamos hablando de la mano desde la raíz de los dedos hasta la punta, una distancia de seguridad de 130 milímetros. Es decir, por más que yo me estire y me estire, no llego al riesgo de ninguna manera. Lo mismo pasa con cualquiera de los riesgos que pudieran estar en esta zona llamada distancia de seguridad. Es decir, que esto, para que yo no alcance con la mano, tiene que tener por lo menos más de 230 milímetros. En el caso de este brazo, para que yo no llegue al riesgo, tiene que tener más de 550 milímetros. Y en este caso, donde yo podría alzarme con la axila por sobre la barrera, esa distancia de seguridad tiene que ser mayor a 850 milímetros. Y está tabulado perfectamente bien para que mantenga una relación antropométrica con las medidas del cuerpo humano, de forma tal de que esto sea seguro. Lo mismo pasaría cuando yo tengo mecanismos entrantes, es decir, la distancia de seguridad de la mano hasta donde yo la puedo introducir y el pulpejo tiene que estar regulada, en este caso 350 milímetros, 120 milímetros si la malla es más pequeña, y 120 milímetros con una malla mucho más pequeña aún. En el caso del que pudiera pasar el brazo, estamos hablando de 850 milímetros, más de 850 milímetros, en cualquiera de los casos. Siempre el brazo hasta la axila, en el caso que yo lo pudiera introducir por dentro de la malla. Cuando yo tengo elementos que puedan arrastrar, como en el caso de 2 rodillos convergentes, tengo que tener algún tipo de protección. En este caso la protección está removida y seguramente esto tiene un enclavamiento que impide que la máquina se ponga en funcionamiento. Cuando esto se coloca y queda cerrado,
la abertura que tiene esa protección impide siquiera el paso de un dedo. Entonces aquí la máquina está funcionando y la protección está colocada. Esto se repite para el caso de la posibilidad de introducir un pie también. Estamos hablando de 50 milímetros, más de 25 milímetros, es decir, distancias de seguridad que impiden que una parte del cuerpo llegue a tomar contacto con el riesgo de atrapamiento o de lo que fuere. Estas distancias de seguridad se cumplen para el pie, para la pierna completa, para el caso de que alguien pudiera meter el pie hacia atrás, es decir, están tabulados y estamos hablando de entre 1125 milímetros y 340 milímetros según el borde, es decir, aquí la otra altura que interviene es la altura H, que tiene que ser mayor de 200 milímetros, o es mayor de 200 milímetros, y entonces me separa esta distancia de seguridad. Estas tablas están preparadas como para que uno diseñe. En el caso de una protección, aquí nosotros tenemos el riesgo, esta sería la protección, y este es el alcance posible con el punto de peligro. Entonces, esta distancia C es la que separa la protección, y esta distancia B es la que me da la altura de esa protección. Y esta distancia A es la altura a la cual está el riesgo. Si esto fuera mayor, es decir, más alto, como por ejemplo una protección de un transformador eléctrico, que se le hace una especie de celda alrededor, esa altura tiene que ser de 2,70 metros, como para que nadie pueda ni siquiera pasar la mano. Y así sucesivamente. Es decir, cada una de estas está antropométricamente diseñada para evitar cualquier alcance. Aquí tenemos un ejemplo de una máquina donde tiene una protección completa alrededor y donde alguien, si quisiera acercarse a la máquina, tendría que estirarse, subirse a algo, es decir, estar completamente rodeada por una protección para que nadie pueda tener acceso a la zona de riesgo. En el caso de sistemas de producción continua, aquí entra la mercadería, fíjense que hay una entrada que es muy pequeña, y luego toda la máquina está rodeada por esa malla metálica. Inclusive aquí se ve un botón de pánico o parada de emergencia, donde cualquiera que esté atrapado o que sea arrastrado por la máquina puede pulsarlo, golpearlo y detener la máquina o el sistema de funcionamiento inmediatamente. Aquí tenemos algunos ejemplos de protecciones que estaban en la máquina y que fueron medidas y que fueron rechazadas o descartadas. Por ejemplo, esta transmisión de motor, polea, correa y sistema de transmisión tenía esta protección que nosotros vemos aquí. Esta protección fue descartada porque la abertura es muy grande y se la cambió por una protección con una abertura muy pequeñita que permite que no se tenga acceso fácilmente. Aquí tenemos una protección similar, donde se usa metal perforado, y vemos que la distancia al riesgo es muy pequeña, y entonces los agujeros son muy pequeños como para que nadie pueda ni siquiera meter un dedo. Lo mismo pasa cuando yo tengo la protección de una lijadora, por ejemplo, o de una máquina de carpintería, donde hay una protección que es esta, donde me permite meter tablas finas, pero no pasar la mano. Y si tengo que hacerlo con tablas gruesas, hay una protección que es esta, donde yo podría meter la mano involuntariamente, pero hasta cierto punto, y entonces no me permite la entrada más de ese punto para evitar que las cuchillas de la máquina alcancen los dedos. Estos son distintos tipos de protecciones. En este caso, protecciones que rodean motores y que están cubriendo absolutamente toda la zona sin posibilidad alguna de meter los dedos. En general, las protecciones tienen que ser bien diseñadas. Esta es una protección que, una vez cerrada, impediría, yo tengo mis dudas porque el tamaño de la malla metálica es muy, muy grande respecto del riesgo, pero es un resguardo fijo envolvente que debería ser modificado. Aquí tenemos algunas de las protecciones pequeñas. Fíjense que esto es metal desplegado y donde el tamaño de la abertura impide meter los dedos, por más que uno fuerce la situación.
Otras formas de resguardo es un distanciador, es decir, un elemento que se distancia a la zona de riesgo como para que la persona no pueda meter la mano. Y si se acerca, en algunos casos, tiene un mecanismo, en cuanto yo lo empujo, la máquina se detiene o se abre, para que nadie pueda forzar ese distanciador. En general, las guardas de mecanismos de transmisión, inclusive pueden ser, como en este caso, hechas con una malla metálica súper fina, como para que se vea el mecanismo, pero no se tenga acceso de ninguna manera. O en esta, donde hay partes fijas que me muestran el movimiento, pero el resto es opaco para no solamente impedirle la entrada de la mano o de papel, cualquier parte del cuerpo, sino que en caso de cortarse la correa y se dispara la correa sea contenida por esa protección. Aquí tenemos otro tipo de protecciones de metal desplegado y de metal perforado que protegen el riesgo sin acceso. Sin embargo, hay una cosa que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, que es que el riesgo también existe por la parte de atrás. Entonces, esto está mal diseñado, porque acá hay un error de diseño, porque está protegido por el frente, pero por atrás alguien podría meter los dedos, meter las manos, y ser atrapado por la correa y por la polea. Entonces, la protección tiene que ser completa para que sea de buena calidad, y aquí atrás tendría que haber una segunda parte que impida el acceso. En este caso, la protección está hecha, es muy bonita, está muy bien hecha, pero la distancia entre la abertura y el riesgo es demasiado pequeña. Entonces, esta abertura o esta malla metálica debería ser aún más pequeña para impedir cualquier tipo de acceso. En el caso de las cintas transportadoras, donde el riesgo es altísimo, se suelen hacer resguardos modulares, es decir, un resguardo que impide todo acceso, pero que se puede desarmar para hacer algún desatasco, algún mantenimiento, cuando la cinta transportadora está parada. Sin embargo, son modulares precisamente para poder no tener que desmontar toda la protección, sino la parte donde hace falta. Esto se usa muchísimo en la zona, en los trabajos de minería, donde las cintas transportadoras, que son continuas y de funcionamiento permanente, son muy riesgosas, y entonces se hacen protecciones muy grandes de este tipo. Aquí vemos esa protección que fue desmontada para hacer el trabajo y que se puede volver a poner en forma inmediata sin ningún problema. También se pueden hacer protecciones laterales con alambre tejido. Lo que hay que ver es que no tenga la posibilidad de que alguien acceda por arriba de esa protección. En algunos casos la protección es absolutamente completa, cuando la máquina es muy peligrosa, y se la protege y se la rodea de una protección. En este caso tiene además un aviso que dice que esta máquina puede arrancar automáticamente. Por lo tanto, cuando se hacen trabajos hay que hacer un permiso de trabajo para desmontar toda la protección y desconectar la máquina. Muy bien, con esto terminamos lo que serían las protecciones de máquinas. Nosotros vimos que las protecciones de máquinas, además de estar contempladas con la ley, tienen que estar bien construidas. Para estar bien construidas tienen que tener sus medidas antropométricas, es decir, tienen que estar relacionadas con el alcance o la protección entre la distancia al riesgo, el tamaño de la malla y el tamaño de las partes del cuerpo humano. Esto complementa lo que es diseño de protecciones de máquinas. Y aquí terminamos el tema. Muchas gracias por todo y buenos días.